Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, los nombres de los campos y las demás filas contienen los datos almacenados. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Las tablas de datos ya se usaban en versiones anteriores de Excel, pero bajo el término listas de datos. Incluso encontrarás que en algunos cuadros de diálogo se refiere a las tablas como listas. En esta versión se conocen como tipo de tablas. En la siguiente tabla se aprecia la distribución de los datos dentro de ella. En la primera fila de esta se encuentran los encabezados de las columnas de la tabla y las demás filas de la tabla tienen los datos almacenados. El tamaño máximo de las tablas en Excel 2010 es de 16.384 encabezados de columnas por 1.048.575 filas de datos. Dentro de las funciones de Excel existe la categoría Búsqueda y Referencia. Las funciones de esta categoría sirven para buscar datos dentro de las tablas. Las más conocidas son las funciones Buscar B y Buscar H. En las primeras versiones de Office 2010, estas funciones cambiaron de nombre a Consulta B y Consulta H, pero mediante actualizaciones posteriores de Office volvieron a su nombre anterior. La función Buscar B vertical busca un valor específico en la primera columna de una tabla que tenga sus datos organizados de forma vertical, dirección de columnas, y devuelve un valor de otra columna de dicha tabla. Estos valores pueden ser de tipo texto, números, fechas, etc. Observa la simulación que mostrará cómo ocupar la función Buscar B. El primer paso es seleccionar la celda que tendrá el dato a encontrar en la tabla principal. Luego se insertará la función Buscar B. Aparecerá el cuadro de diálogo de la función Buscar B. Este cuadro de diálogo se divide en 4 cuadros de argumentos. Valor-buscado. Es el valor que se va a buscar en la primera columna de la tabla. El valor buscado puede ser un valor o una referencia. Si el valor buscado es inferior al menor de los valores de la primera columna de la tabla principal, Buscar B devuelve el valor de error gato n/a. Matriz-buscar-en. Es la tabla principal. En esta tabla es donde se va a encontrar el valor buscado. Cuando este valor es encontrado dentro de la tabla principal, la función Buscar B extrae desde la tabla principal el resultado encontrado. Indicador-columnas. Indica el número de la columna en la tabla principal desde la cual se devuelve el resultado, valor coincidente. Si el argumento del indicador-columnas es igual a 1, la función devuelve el valor de la primera columna del argumento de la tabla principal. Si el argumento indicador-columnas es igual a 2, devuelve el valor de la segunda columna del argumento de la tabla principal y así sucesivamente. Ordenado. Especifica si Buscar B va a buscar una coincidencia exacta o aproximada. Para buscar una coincidencia exacta se escribe el número 0. Para buscar una coincidencia aproximada se escribe el número 1. Lo primero es seleccionar la celda que tendrá el valor buscado. Se selecciona la celda en la que se escribirá el código a buscar en la tabla principal. Ahora se selecciona la tabla principal que contiene los datos a extraer ocupando el cuadro Matriz-buscar-en. Ahora se indica en qué número de columna de la tabla principal se encuentra el dato a extraer. En este caso será la columna número 3. Como se desea saber el año, se debe escribir el número 3, ya que estos datos se encuentran en la tercera columna de la tabla principal.
Y por último, se indica si la búsqueda debe entregar un dato exacto o aproximado. En este nivel solo se verán búsquedas exactas, por lo tanto, se escribe el número 0. En este caso, se entrega el resultado n/a. Este error se da porque no encuentra en la tabla principal una coincidencia con el valor buscado, por lo tanto, no puede devolver como resultado un valor. Esto se debe a que en la celda del código no se ha ingresado nada. Al ingresar un código correcto, buscar B devuelve un resultado exacto, en este caso el año 2010. Este resultado se encuentra en la tercera columna de la tabla principal. Realiza las siguientes instrucciones para entregar los montos en miles ocupando la función buscar B. Para aplicar la función buscar B, debes seleccionar la celda que entregará el resultado de monto en miles. Ahora insertarás la función buscar B. Una vez dentro del cuadro de diálogo de la función buscar B, deberás seleccionar el valor guión-bajo buscado. En este caso será la celda B13, ya que ésta contiene el número de código a buscar en la tabla principal. Ahora seleccionarás la tabla que contiene la información a buscar. En el siguiente paso, se debe indicar el número de la columna de la tabla que contiene la información a extraer. Por último, en el cuadro ordenado se necesita que la respuesta del buscar B sea exacta, por lo tanto, deberás escribir el número 0. Finalmente, en la celda se muestra el monto en miles asociado al código de la celda C13. Sigue las instrucciones para cambiar el código y comprobar los datos que entrega buscar B. Finalmente, se aprecia que al cambiar el número de código se modifican los datos año y monto en miles. Estos son coincidentes con los datos que se encuentran en la tabla principal. La otra función que permite extraer un valor desde una tabla principal es la función buscar H. La función buscar H horizontal busca un valor específico en la primera fila de una tabla que tenga sus datos organizados de forma horizontal, dirección de filas, y devuelve un valor de otra fila de dicha tabla. Estos valores pueden ser de tipo texto, números, fechas, etc. Observa la simulación que mostrará cómo ocupar la función buscar H. El primer paso es seleccionar la celda que tendrá el dato a encontrar en la tabla principal. Luego se insertará la función buscar H. La función buscar H se encuentra dentro de las categorías búsqueda y referencia. Aparecerá el cuadro de diálogo de la función buscar H. Este cuadro de diálogo se divide en 4 cuadros de argumentos. Valor guión-bajo buscado. Es el valor que se va a buscar en la primera fila de la tabla. El valor buscado puede ser un valor o una referencia. Si el valor buscado es inferior al menor de los valores de la primera fila de la tabla principal, buscar H devuelve el valor de error gato n/a. Matriz guión bajo buscar guión bajo en. Es la tabla principal.
En esta tabla es donde se va a encontrar el valor buscado. Cuando este valor es encontrado dentro de la tabla principal, la función buscar h extrae desde la tabla principal el resultado encontrado. Indicador _filas. Indica el número de la columna en la tabla principal desde la cual se devuelve el resultado, valor coincidente. Si el argumento del indicador _filas es igual a 1, la función devuelve el valor de la primera fila del argumento de la tabla principal. Si el argumento indicador _filas es igual a 2, devuelve el valor de la segunda fila del argumento de la tabla principal y así sucesivamente. Ordenado. Especifica si buscar h va a buscar una coincidencia exacta o aproximada. Para buscar una coincidencia exacta se escribe el número 0. Para buscar una coincidencia aproximada se escribe el número 1. Lo primero es seleccionar la celda que tendrá el valor buscado. Se selecciona la celda en la que se escribirá el código a buscar en la tabla principal. Ahora se selecciona la tabla principal que contiene los datos a extraer ocupando el cuadro matriz-buscar-en. Ahora se indica en qué fila de la tabla principal se encuentra el dato a extraer. En este caso será la fila número 3. Como se desea saber el año, se debe escribir el número 3, ya que estos datos se encuentran en la tercera fila de la tabla principal. Y por último, se indica si la búsqueda debe entregar un dato exacto o aproximado. En este nivel solo se verán búsquedas exactas, por lo tanto se escribe el número 0. En este caso, entrega el resultado n/a. Este error se da porque no encuentra en la tabla principal una coincidencia con el valor buscado, por lo tanto, no puede devolver como resultado un valor. Esto se debe a que en la celda del código no se ha ingresado nada. Al ingresar un código correcto, buscar h devuelve un resultado exacto, en este caso el año 2005. Este resultado se encuentra en la tercera fila de la tabla principal. Observa los siguientes pasos para entregar los montos en miles ocupando la función buscar h. Para aplicar la función buscar h, debes seleccionar la celda que entregará el resultado de monto en miles. Ahora insertarás la función buscar h. Una vez dentro del cuadro de diálogo de la función buscar h, deberás seleccionar el valor _buscado. En este caso será la celda B8, ya que ésta contiene el número de código a buscar en la tabla principal. Ahora seleccionarás la tabla que contiene la información a buscar. En el siguiente paso se debe indicar el número de la fila de la tabla que contiene la información a extraer. Por último, en el cuadro ordenado se necesita que la respuesta del buscar h sea exacta, por lo tanto deberás escribir el número 0. Finalmente, en la celda se muestra el monto en miles asociado al código de la celda B11. Sigue las instrucciones para cambiar el código y comprobar los datos que entrega buscar h.
Finalmente, se aprecia que al cambiar el número de código, se modifican los datos año y monto en miles. Estos son coincidentes con los datos que se encuentran en la tabla principal. En las tablas dinámicas se pueden realizar múltiples tipos de procesamientos de datos. Uno de estos es agrupar información. Por ejemplo, en esta tabla la columna fecha tiene datos de fechas individuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si necesitamos calcular el ingreso total por mes, trimestre o año? Primero, crearemos una tabla dinámica en una nueva hoja. Observa la simulación. En esta tabla, ahora tomaremos el campo fecha y lo moveremos al área de etiquetas de fila y el campo ingreso al área de valores. En estos momentos, la tabla dinámica muestra una lista con todos los ingresos por fechas individuales, pero necesitamos saber el ingreso por año, trimestre y mes. Para lograr esto, primero se selecciona cualquier fecha en la sección de etiquetas de columnas. Una vez seleccionada una fecha, activaremos el apartado Agrupar. La herramienta Agrupar selección permite agrupar datos. En la ventana aparecen opciones relativas a fechas. Esto porque en el campo existen solamente fechas. Si algún dato en la columna no fuera reconocido por Excel como una fecha, la tabla dinámica entregaría un mensaje indicando que no se puede agrupar la selección. En forma predeterminada, viene seleccionado Agrupar por mes. Al hacer un clic en un grupo, se activa o desactiva la opción correspondiente. Veamos. A continuación, activaremos las opciones Trimestres y Años. Ya seleccionamos cómo se agruparán las fechas. Ahora observemos el resultado. Aquí tenemos las fechas agrupadas por año, trimestre y meses, mostrándonos el total por mes, pero lo que necesitamos es el total por trimestre. Para modificar esto, vamos a usar las herramientas del grupo Campo Activo. Los botones Expandir y Contraer permiten ocultar y mostrar información en la tabla, al igual que los signos menos que se destacan, solo que se hace uno a la vez. Al agrupar campos, estos grupos también se muestran en la lista de campos. Aquí tenemos el total de ingreso por trimestre. A continuación, volveremos a mostrar los datos por meses. Por último, desagruparemos el campo fecha. Desagruparemos el campo y también desaparecen los grupos de la lista de campos. Ahora quitaremos el campo fecha del área de etiqueta de filas y agruparemos datos tratando de obtener el total del ingreso por rango de edad. Ahora agregamos el campo edad en el área de etiquetas de filas. Ahora sigue las instrucciones para agrupar por rango de edad. En este caso, los datos que vamos a utilizar no son fechas, son valores numéricos, entonces se puede agrupar por rango. En forma predeterminada, los grupos comenzarán en el valor más bajo y terminarán en el valor más alto del rango, pero esto se puede cambiar. En este caso, vamos a comenzar los grupos en 30 y lo terminaremos en 60 años.
En el cuadro por, se coloca el rango por el cual se requiere agrupar, por ejemplo, de 1 en 1, 100 en 100, etc. En este caso será de 10 en 10. Finalmente, conseguimos que el campo edad se agrupara por rangos de 10 en 10, obteniendo el total del ingreso por rango de edad.